Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, lunes, estamos ya en lunes, iniciando semana y bueno, agradecer a todos nuestros oyentes, seguidores. Ya estamos en los 2 años, estamos en un segundo aniversario de esta emisora, 2 años donde pues hemos tratado siempre de estar en esa línea que el Padre nos ha dado, es ir dando a conocer su palabra. Yo sé que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil, que realmente pues lo que el Padre nos pone a nosotros, de lo que Él nos encomienda, Él no nos encomienda imposibles, nos encomienda cosas que se pueden hacer y que son fáciles de hacer, que es lo único que necesitamos. Necesitamos tener fe en Él, saber que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por Él y sobre todo pues el tema que se ha escogido para este aniversario es permanecer en la fe, que yo creo que esto es algo que se nos dificulta a cada uno de nosotros. Yo podría decir que no hay ninguna excepción. Por muy creyentes que seamos, por muy cristianos que seamos, por muy dogmáticos que seamos, esa fe siempre nos va a fallar en ocasiones. Pero Él está allí. Lo importante no es cuántas veces nosotros fallemos en la fe. Lo importante es volvernos a levantar y eso sí, tener esa comunicación con Él para saber que estando con Él vamos a proseguir por ese mismo camino. Y a la misma forma, pues aprovecho para agradecer a Boris. Él ha estado con nosotros realmente casi que desde que iniciamos, ha estado con nosotros. Tomó esa bandera, tomó ese estandarte, ha seguido, lo ha mantenido. Y bueno, yo creo que la palabra que nos trae cada semana es una palabra de gozo, es una palabra realmente que viene de una vivencia. Yo creo que en el caso de Boris no lo está hablando solamente porque lo leyó, sino que realmente él está mostrando lo que él vive, lo que él cree, lo que él profesa. Si es que, verdad, un agradecimiento para usted, Boris. Sin, digamos, sin colaboradores como usted, pues esta emisora no estaría donde está, no llevaríamos el tiempo que tenemos hasta el momento. Y lo más importante es decirle, pues hay que seguir adelante, esta es nuestra encomienda, no es nada imposible y allí estamos. Gracias, Boris. Todo gusto, querido Jorge. Eh, gracias por tus palabras. Para mí ha sido un honor, definitivamente, el hecho que me hayas cedido un espacio en la radio, asumir la responsabilidad y, por la gracia de Dios, mantenerme ahí. Ya van a ser 2 años, como tú dices. Y sí, puedo asegurar que realmente ha sido un verdadero honor y esa confianza de parte de Dios y que Dios haya puesto ese sentir en tu corazón también para mantener esta parte de la programación de la radio. Entonces, gloria a Dios, estoy contento. El viernes estaremos hablando sobre la fe que cambia las naciones, una experiencia, como tú decías, siempre he preferido hablar de aquello que he vivido. Entonces, estaré contando unas historias de cómo yo he visto que Dios ha cambiado naciones enteras por la intercesión de un grupo de personas. Entonces, muchas gracias, Jorge. Iniciaremos nuestro tema de hoy, que es Jehová, nuestro proveedor. Jehová Jireh es nuestro proveedor. Okay. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, tu amor. Gracias porque a ti te ha placido sembrarnos en esta nación, Señor. Gracias porque eres fiel, bueno, y solo tu gracia nos sostiene, Señor. Oramos que esta palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver cuáles son las riquezas a las cuales tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Si me puedes enviar el link, entonces, ya me lo enviaste, creo, ¿no? Muy bien. Gracias. Okay. Muy bien. Entonces, en alguna oportunidad, probablemente te ha pasado como a mí me pasó, y es que has visitado la casa de algún amigo, de algún hermano,
y en el cual te has encontrado con un letrero que dice Jehová Jireh es nuestro proveedor. Muy probablemente que eso ha sucedido en tu vida, igual que en la mía. Así fue, tal cual. Entonces, vamos a analizar un poco qué significa eso, ¿sí? Porque, seamos honestos, la mayoría de nosotros pensamos que Jehová Jireh significa es proveedor que nos va a dar lo que necesitamos, y es verdad. O sea, parte de la respuesta sería esa. Pero en esta tarde vamos a analizar en qué contexto se escribió por primera vez la palabra Jehová Jireh. Y eso va a ser, yo creo, muy enriquecedor para nuestras vidas. Yo creo que un texto fuera de contexto, pues como siempre decimos, es un buen pretexto, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Muchos textos en la escritura muestra a Dios como un fiel proveedor de nuestras necesidades diarias. Vemos el Salmo 37:25, Mateo 6:11, Mateo 6:26 al 34, vemos Filipenses 4:6 al 7, Filipenses 4:9 al 4:19, y etcétera. Y hay muchos pasajes, muchos otros pasajes donde nos muestran la fidelidad de Dios en cuanto a un padre, de ver a un padre que es proveedor y que suple nuestras necesidades. No hay ningún lugar a dudas, más aquellos que hemos sido llamados a ser misioneros y trabajar a tiempo completo, como lo hacemos algunos de nosotros, donde hemos visto la fidelidad de Dios de una manera extraordinaria vez tras vez. Pero como decía Jorge al comienzo de nuestra programación, siempre cuando se trata de la fe es casi como un nuevo empezar. Nos empezamos de nuevo a creer, Señor, amén. Y entre la próxima vez que pasa lo mismo, Dios hace el milagro, y la próxima vez estamos como si nunca Dios nos hubiera hecho ningún milagro. Pero ciertamente Dios es proveedor. No podemos decir que no. Nadie puede decir eso. Yo creo que todos hemos experimentado la provisión de Dios de una manera o de otra. Entonces, encontrar un cuadro en una casa de un cristiano y que diga Jehová Jireh no es nada raro. La exclamación de Abraham es una señal que apuntaba hacia el futuro, a la forma en la que Dios también ofrecería esta vez a su propio hijo, su único, como un sustituto por el pecado de aquellos a quienes él habría de salvar. Ese fue el contexto en el que se escribió por primera vez la palabra Jehová Jireh, Jehová provee. ¿Cuándo? Cuando Abraham fue llamado al monte a sacrificar a su hijo. Nunca debemos perder de vista el propósito general de las Escrituras, el cual es revelar desde el principio el plan redentor de Dios, ¿no? Un Padre amoroso, compasivo y justo, que habría de reconciliar al mundo en la muerte de su propio hijo. Ese fue el contexto. Entonces, sube Abraham al monte, y Dios ya le había dado la orden de matar a su propio hijo en sacrificio, y él levanta el puñal para degollar a su hijo, y un ángel de Dios le toma la mano y le dice, ya no es necesario que lo hagas, porque ahora entendemos que amas a Dios. Entonces, Abraham no mata a su hijo porque él creía que Dios era poderoso para resucitarlo aún de la muerte, ¿sí? Bueno, no aún, sino de la muerte. Que por esa razón él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Entonces, ahí viene la pregunta, y entonces, ¿qué voy a ofrecer? En la conversación le decía a su hijo, ¿y qué vas a ofrecer? Y le decía, un sacrificio. ¿Y dónde está el sacrificio? No estamos llevando. Y Abraham le contesta a su hijo, Jehová proveerá. O sea, Jehová es Jireh, y él se proveerá para hacer el sacrificio al cual estamos subiendo. Entonces, cuando el ángel le toma la mano para que no descargue el puñal sobre su hijo y sacrificarlo,
él se da cuenta que había un cordero enredado en un arbusto ahí. Y de esa manera es que Dios provee el cordero para que Abraham pueda matar y sacrificar su ofrenda hacia Dios. Ese fue el contexto en el que se escribió por primera vez la palabra Jehová Jireh. Entonces, desde Génesis, las escrituras anunciaban la venida de un redentor que sería propiciación como un ser inocente, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo era inocente. Por eso es que el Cordero se requería que no tenga ninguna mancha ni ningún defecto. Entonces, la gran mayoría de comentaristas bíblicos concuerdan con el hecho de que una vez la caída del hombre se produce, Dios promete remisión por parte de la simiente de la mujer. Eso está en Génesis 3:15. Y más adelante, una vez Dios ve a Adán y a Eva intentando cubrir su vergüenza, ¿sí? Su desnudez, con sus propios esfuerzos. Eso está en Génesis 3:7. Y Dios decide vestirles con túnica hechas de pieles de animales. Eso está en Génesis 3:21. O sea que el primer animal que es sacrificado en la Biblia, el primer animal que muere por causa de nuestro pecado, Dios mismo lo sacrifica. Y con la piel de los animales hace la ropa para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Entonces, es ahí donde se infiere la necesidad de la muerte de un animal inocente para cubrir el pecado. Esta es una verdad trascendental a lo largo, pues, de toda la Escritura y se ve reflejada en los sacrificios de Abel, Génesis 4:4 y todo el sistema de ofrendas durante el periodo de la ley. En Génesis 4:4, cuando Caín y Abel presentan su sacrificio, el contexto bíblico tendríamos nosotros que estar de acuerdo con que Adán y Eva transmitieron la enseñanza que había que sacrificar un cordero para el perdón de los pecados. Por esa razón, Caín y Abel estaban preparados y estaban ofreciendo su sacrificio hacia Dios, y era un cordero el que Abel había matado para presentar en el altar del sacrificio para Dios, porque él era pastor de animales, pastor de ovejas. Y Caín era labrador, era el que cultivaba la tierra y sacaba el fruto de la tierra de su trabajo. Cuando los dos se presentan ante el altar del sacrificio, Abel presenta su cordero y Caín presenta verduras. Ahora, la palabra no nos muestra para nada si las verduras de Caín eran las peores. Yo no me imagino que hayan sido las peores. Yo creo que Caín presentó las mejores verduras que haya podido sacar de su cosecha. No sé qué habrá cosechado, la Biblia no cuenta eso. Zanahorias, no sé, repollos, no sé. Yo creo que cogió lo mejor y lo presentó. Pero la palabra de Dios muestra que que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y Dios le dice, después de que Caín se ensaña contra su hermano por razón de que Dios no aceptó su ofrenda, entonces Caín mata a Abel. Y luego Dios le habla a Caín, le dice, ¿por qué hiciste eso? Y él dice, pues mata a su hermano por causa de la ofrenda, porque él se sentía mal, se sentía como que su hermano hizo bien, pero él no, y a razón de eso, y porque Dios desprecia su ofrenda, va y se ensaña contra su hermano y lo mata, ¿sí? Entonces ahí en ese pasaje de Génesis 4, versículo 4, vemos claramente que es la primera vez que se ofrece una ofrenda conforme a la voluntad del hombre y no conforme a la voluntad de Dios. Podríamos decir que es la primera vez que se ve una adoración falsa hacia Dios,
una adoración que probablemente tenía buena intención, pero no era conforme a lo que Dios había estipulado, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pues había que matar un cordero y Caín no lo hizo y por esa razón se ensañó contra su hermano y mata a su hermano Abel. Esa es la historia de Génesis 4. Entonces vemos claramente que el sacrificio era un cordero, ¿no? Entonces el anuncio de la provisión divina es más o menos prefigurado en el relato de Génesis 2:22. Tal y como lo hemos dicho, Abraham recibiría de parte de Dios un sustituto que tomaría el lugar del pecador representando en Isaac y que dejaría satisfecha la justicia de Dios por medio de la fe. Esto es muy importante entender. O sea, el anuncio que Dios estaba haciendo en el contexto en el cual estamos estudiando la palabra Jehová Jireh es que el hijo le pregunta a Abraham que dónde estamos yendo y Abraham le dice, estamos subiendo al monte a adorar a Dios. Y el hijo le dice, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, le dice, Jehová se proveerá. Y es por primera vez que la palabra de Dios se escribe en la palabra de Dios, Jehová Jireh. Él es el proveedor y él se proveerá de un sacrificio. Muy interesante, ¿verdad? Ese es el contexto en el cual esta palabra ha sido escrita. Entonces, tal como ya acabamos de relatar, Abraham recibiría de parte de Dios un sustituto que en vez de matar a su hijo, Dios estaba proveyendo de un sustituto. Había un cordero ahí que Abraham no sabía que existiría ese cordero. Él fue a sacrificar a su hijo en una actitud de fe, de obediencia. Pero, obviamente, ese sacrificio no era el agradable a Dios. Y no estoy diciendo que Abraham estaba ofreciendo un sacrificio diferente, no. Dios estaba probando su corazón, pero Dios no iba a recibir el sacrificio ni la muerte de su hijo, sino que ahí se estipula claramente que el sacrificio que había que presentar era un cordero. Eso era un cordero. Y en ese contexto es que la palabra de Dios nos muestra que Jehová Jireh, él se proveerá. Y llamó el nombre, Abraham, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Muy interesante, ¿verdad? Eso está en Génesis 22:14. En ese contexto fue que se escribió Jehová Jireh. En el contexto, Abraham ya avanzado en años es llamado por Dios a ofrecer pues su sacrificio, pero Dios se provee del sacrificio. Lo que sucedió es que Dios había provisto de un carnero que estaba enredado en una zarza, el cual vendría a tomar el lugar de Isaac para ser ofrecido. Entonces, la exclamación de Abraham es una señal que apuntaba hacia el futuro, ¿no? A la forma en la que Dios también ofrecería esta vez a su propio hijo, su único hijo, como un sustituto por el pecado de aquellos a quienes él habría de salvar. Nunca debemos perder de vista el propósito general de las Escrituras, el cual es revelar desde el principio en el plan redentor de Dios un Padre amoroso, compasivo y justo que habría de reconciliar al mundo en la muerte de su propio hijo. Y ciertamente, amados, en la cruz Jehová se proveyó, pero esta vez los roles se voltearon y Dios es el que sube al monte y sacrifica a su propio hijo por amor de nosotros. Esta manera de proveer un sustituto para llevar sobre sí el pecado de los hombres no es casual, ¿no? Está en toda la Biblia, se escribe en toda la Biblia, desde el Génesis, la Escritura anunciaba la venida de un Redentor que sería propiciación como un ser inocente. Entonces, este fue el contexto, amados, en el que fue escrito la palabra Jehová Jireh. Ese fue el contexto. Entonces, no
jamás perdamos de vista esto, porque cuando pensamos solamente en Jehová Jireh, que es nuestro proveedor para suplir nuestras necesidades, nos estamos olvidando o estamos dejando a un lado el verdadero sentido de la palabra Jehová Jireh. Jehová se proveyó. Jehová proveyó un cordero para el sacrificio. Jehová proveyó un cordero para el sacrificio de nuestra propia salvación. Ese es el contexto en el que fue escrito esta hermosa palabra. El anuncio de la provisión divina es más o menos prefigurado pues, en este relato, tal y como lo hemos dicho, Abraham recibiría de parte de Dios un sustituto que tomaría el lugar del pecador representado en Isaac y que dejaría satisfecha la justicia de Dios por medio de la fe. Lo que Dios proveyó a Abraham no fue más que un cordero sustituto, tal como Cristo lo sería en su momento, que dio su vida en propiciación de nuestros pecados. Ese es el contexto, amados, y hoy quería recordar eso para no perder de vista el propósito inicial de esta palabra. Jehová Jireh. Jehová es nuestro proveedor. Él proveyó para nuestra salvación. Y la palabra de Dios muestra que aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios en nuestra mente, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Es por fe y por gracia. Jehová se proveyó de un cordero, que su nombre es Jesucristo, y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Ese es el contexto y yo creo que no debemos olvidar dar gracias a Dios mientras nuestro caminar esté en nuestro peregrinar en esta tierra. No debemos olvidar que Dios se proveyó de un Salvador, de un cordero inocente, un cordero sin culpa. Dios, la palabra de Dios muestra que Él cargó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad en la cruz. Y estando allí en la cruz, cargado de todo el pecado de la humanidad, Dios tuvo que darle la espalda a su amado Hijo, porque entendemos que Dios jamás tiene comunión con el pecado. Entonces, el clamor de Jesús, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Fue su clamor. Y luego de eso dice que expiró y entregando su espíritu al Padre. Yo creo que ese clamor del Señor Jesús era lo que Él sentía, el dolor de la separación de su Padre, pues nunca en toda la eternidad se habían separado. Era la primera vez que Dios y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo, se estaban separando por primera vez en la eternidad. Y la angustia en el corazón de Jesús fue eso. Y todo esto pasó por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar salvación y perdón de nuestros pecados. Acerquémonos, pues, al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Y clamemos este tiempo por nuestra nación. Que Dios salve Colombia. Que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos lleve a mirar su cruz y clamar misericordia. Justo en este tiempo, cuanto más necesitamos de un milagro para que Dios salve a Colombia de un inminente desastre. O sea, un desastre político y social. Que Dios nos salve del socialismo. Amados, es tiempo de orar y clamar frente a la cruz, con reverencia,
y creer que separados de Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Creer que a través de ese sacrificio de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, Él levantó un pueblo santo para su gloria. Él nos compró con precio de sangre, le pertenecemos a Él, somos de Él. Vivimos por Él, para Él y por medio de Él. Le pertenecemos. Y es tiempo de levantar nuestra mirada a la cruz. Darle gracias a Dios por su sacrificio y orar por nuestra amada comunidad. Pues permítame orar antes que el tiempo se nos agote en nuestro programa, levantando un clamor por nuestra nación. Amado Padre, quiero darte gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tú has provisto para nosotros un cordero. El cordero que quita el pecado del mundo. Un cordero sin mancha, sin pecado. Un cordero inocente. Que fue sacrificado por causa nuestra, por culpa de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Varón experimentado en quebranto y en dolor, y con lo que escondimos el rostro de él. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero leer ese pasaje antes de terminar nuestro programa. Está en Isaías capítulo 53, si no me equivoco. Vamos a ver. Está ahí. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Dios salve nuestra patria, queridos hermanos. Muy buenas tardes. Dios bendiga vuestras vidas. Dios bendiga esta nación. Dios salve Colombia.